Y en este momento nos encontramos en la quebrada de Santo Domingo, cerca de los 3.000 metros de altura, en lo que es la precordillera de La Rioja, una zona donde encontramos rocas de distintas antigüedades, rocas que van desde los más de 200 millones de años hasta poco más de 20 millones de años, y particularmente en este lugar en el que estamos ahora, las rocas tienen una antigüedad cercana a los 75 millones de años y es de estas rocas de donde extrajimos varios de los dinosaurios que dimos a conocer en 2020, que les hemos dado el nombre de Punatitán y Bravasaurus, además de una gran cantidad de huevos fósiles que habrían pertenecido a alguna de estas especies de dinosaurios, que eran dinosaurios de gran tamaño, dinosaurios herbívoros, cuadrúpedos, de cuello largo y cola larga, muy característicos, que formaron un grupo muy grande y diverso que se llaman los titanosaurios. En la quebrada de Santo Domingo tenemos un muy buen registro de un lapso de tiempo muy grande que conocemos como la era mesozoica. La era mesozoica empezó con un periodo que es el Triásico, que está muy bien representado en lo que es el Parque Talampaya y de lo que tenemos también algo de representación acá. Y después del periodo Triásico hubo un periodo muy grande de tiempo en el que no tenemos un registro claro, y las rocas que tenemos en la quebrada de Santo Domingo y que afloran muy bien son un poco más jóvenes que el Triásico y corresponden a un periodo que conocemos como Cretácico. Y en el Cretácico el ambiente era muy diferente al que tenemos hoy día. No estaba a 3.000 metros de altura como hoy, porque la cordillera de los Andes recién empezaba a levantarse. Entonces el ambiente acá era muy distinto, había ríos, había mucha agua, y justamente en las orillas de esos ríos es donde vivían estos dinosaurios, que migraban a través de todo el continente, y en este lugar en particular algunos de ellos vivían y también depositaban sus huevos, se reproducían en esta zona. Un ambiente mucho más húmedo, con mucha vegetación, donde también había dinosaurios carnívoros que depredaban. Tenemos algunos registros de eso también. En la zona donde encontramos muchas veces los huesos de los herbívoros también encontramos pequeños dientes. Estos dinosaurios, como todos los reptiles, cambian muchas veces los dientes. Tienen una cantidad muy grande de dientes y era común que los perdieran mientras estaban comiendo huesos. En el año 2014, y como una continuación de las investigaciones que estábamos desarrollando desde el CRILAR en lo que es la zona de los Llanos de La Rioja, decidimos emprender algunas exploraciones en esta zona,
a partir de un registro que había de unos fragmentos de huesos que había encontrado un geólogo hacia fines de los 90, que había estado explorando la zona, y había encontrado algunos restos que estaban depositados en la Universidad de La Rioja. Esos restos son los que nos dieron la pauta de que en este lugar podía haber dinosaurios. Y en 2015 hicimos la primera campaña exploratoria, en la que no tuvimos suerte, solamente encontramos unos pedacitos de hueso, y fue recién en 2016 donde se dieron los primeros hallazgos. Primero cáscaras de huevo, apareció 1, 2, 3, 4 huevos y cada vez más, y luego siguiendo los niveles donde aparecían los huevos empezamos a encontrar los primeros huesos. En 2016 hicimos 2 viajes de campo, donde pudimos desenterrar los primeros restos de Bravasaurus, y luego volvimos en 2018 otras 2 veces, y finalmente en 2019 sacamos los últimos restos, que incluyen también al otro titanosaurio mucho más grande, un animal de cerca de 20 metros, que conocemos como Punatitán. Bueno, Punatitán recibe el nombre por el clima muy particular que tiene la zona, mucha puna, como dice la gente de acá, que es esa falta de oxígeno que hace que sea muy difícil caminar en esta zona. Los hallazgos estos han tenido trascendencia internacional, sobre todo porque la mayoría de lo que conocemos sobre este periodo particular, que es el Cretácico, mucha de esa información viene de la Patagonia argentina. En Sudamérica no hay muchos lugares donde se encuentren los dinosaurios. En la Patagonia son muy abundantes, pero fuera de la Patagonia es muy difícil encontrarlos. Y también tenemos algunos datos de Brasil, pero en el medio entre Brasil y la Patagonia no teníamos prácticamente información. Entonces, los hallazgos de La Rioja nos permiten conectar esos 2 lugares, que están muy distantes entre sí, a muchos miles de kilómetros. Y en el registro ahora en el medio empezamos a entender un poco de cómo esos animales se movían a través del continente y qué relaciones tenían. Podemos saber cuáles fueron sus relaciones evolutivas en un momento donde estos animales eran extremadamente diversos. Justamente en Sudamérica era donde eran más abundantes y diversos. Entonces entender cuál era la dinámica eso, a través del continente es importante no solo para los paleontólogos de Argentina, sino del mundo. El Triásico es el periodo que marca el inicio de la era mesozoica, donde es el momento que viene luego de una gran extinción masiva, la extinción masiva más grande, la que afectó más a la vida sobre la Tierra. Se calcula que luego de esa extinción apenas sobrevivió el 20% de animales y otros organismos que vivían en ese momento en la Tierra. Luego de esa gran extinción viene un momento de explosión de diversidad. Y en las rocas de lo que es el Valle de la Luna y el Parque Talampaya en La Rioja, tenemos un excelente registro de ese momento del tiempo, donde se daba esa explosión evolutiva, con una gran diversidad de organismos, tanto plantas como animales, terrestres, y bueno, justamente en ese momento es donde tenemos el mejor registro del principio de la evolución de los dinosaurios, cuando los dinosaurios aparecen, cuando apenas eran uno de los poquitos componentes, de la gran cantidad de organismos que vivían en ese momento. Luego de varios millones de años, y a medida que va pasando el periodo Triásico, que va más o menos de los 250 millones de años hacia los 200, alrededor de los 230 millones de años de antigüedad es cuando se da el origen de los dinosaurios. Y lo que tenemos entre las rocas de Talampaya, que son un poquito más antiguas que las del Parque Ischigualasto en San Juan, tenemos justo esa transición, en donde tenemos los antepasados directos de los dinosaurios y los primeros dinosaurios.
en Santo Domingo representa el final de lo que se dice el reinado de los dinosaurios sobre la Tierra, que es una verdad a medias, porque en realidad se extinguió un grupo extremadamente grande de dinosaurios, pero otro sigue hasta nuestro tiempo, que son las aves, que siguen siendo muy diversas y muy abundantes. Pero bueno, se quedaron más restringidas a lo mejor en lo que era a cierto rol dentro de los ambientes. En el Cretácico vos tenías dinosaurios de todo tipo, herbívoros, carnívoros, grandes, chiquitos, voladores como las aves, y dominaban prácticamente todos los ambientes. Convivían con otros animales, como por ejemplo pueden haber sido los cocodrilos, que eran también muy abundantes en ese momento. También había otros animales como los mamíferos. Los mamíferos suponemos que tenían un rol mucho más relegado, no eran tan abundantes y diversos como eran los dinosaurios, aunque en ese momento ahora estamos viendo que hay más evidencias de que también los mamíferos competían por ciertos nichos dentro de sus ambientes. Sí, en todo este sitio es donde sacamos los restos del Punatitán. Los primeros que estaban aflorando eran algunos fragmentos de la cola, había vértebras de la cola, que las llamamos vértebras caudales. Había 4 o 5 vértebras que estaban alineadas, y alrededor de las vértebras esas de la cola, que ahora lo que estamos entendiendo era que funcionaron como una especie de reservorio que trabó el resto de los huesos del esqueleto, que el agua lo fue moviendo y lo fue amontonando. Entonces teníamos como un cúmulo de huesos, donde había pedazos de la cadera del animal, restos de la cola. También teníamos algunas vértebras dorsales de la parte media de la espalda, y tenemos también preservada una vértebra del cuello. Las vértebras de la espalda, sobre todo, que son las más grandes, miden 50-60 centímetros de altura, son unas vértebras así. Y la vértebra del cuello también es una vértebra casi de la misma altura y mucho más larga, y pertenecieron a un animal que podría haber rondado fácilmente los 20 metros de longitud y unos 4 de altura.